Buenos días, estamos otra vez, otro sábado más con nuestro programa de Dos Tercios por la Radio Herbol y por las redes de Oxígeno, la revista Oxígeno Digital. Estamos en esta oportunidad con Verónica Rocha. Hola, Vero. Hola, buen día, Marce, ¿cómo estás? Buen día, Iván, buen día a toda la audiencia. Gracias, y con Iván Lima, como siempre, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hablar un poco de la semana que nos queda respecto al tema de los conflictos, ¿no? Conflictos, creo yo, en muchos niveles, en muchos espacios. Creo que ni las redes sociales se salvan de eso, es decir, desde las redes hasta la calle está todo lleno de conflictos, ¿no? Y desmenuzar eso creo que bien nos va a venir un buen tiempo, es decir, la hora que tenemos prácticamente del programa, un poco quizás desmenuzando el conflicto, pero quizá comenzar, yo quisiera en realidad plantearles la pregunta de, a ver, ¿quién sale beneficiado y quién sale perjudicado de los conflictos? En términos generales todavía, no introduciéndonos demasiado fino en la discusión, ¿no? Es decir, ¿quién sale beneficiado y quién sale perjudicado? Dale, Vero. Bueno, efectivamente el tema plantea un escenario hipercomplejo, siempre lo es cuando se trata de conflictos sociales. Creo que es urgente instalar la premisa antes de que iniciemos esto, de que precisamente se hacen programas extensos de esto para quitarle complejidad y más bien quitarle simplicidad más bien a los conflictos cuando se los asume para tratar de entenderlos, ¿no? En ese sentido, creo que ahorita lo que podríamos tratar de escudriñar, y creo que hay un consenso general, es que quienes primero están saliendo perdiendo de esta pugna que está instalándose con mucha rapidez y con mucha fuerza en estos últimos días, definitivamente es la ciudadanía. Tengo la sensación de que hay una ciudadanía tremendamente golpeada por ya la crisis política que ha implosionado, digamos, en octubre y noviembre, y que después ha sido quienes han cargado en la espalda la cuarentena, la pandemia, es decir, en las espaldas de la sociedad hay mucho de los problemas que ha estado atravesando el país y el mundo, y ciertamente con estos conflictos la ciudadanía creo que se siente muy desprotegida, muy alarmada, muy preocupada y lastimosamente sin un norte político, sin una luz al final del camino que plantee algún consenso, algún diálogo. Creo que la sensación de riesgo que la ciudadanía tiene ha sido una de las principales afectadas en estos días. Entiendo perfectamente cuando la gente se manifiesta en redes sociodigitales mostrando esta desesperación, ¿no? Esta desesperación que muchas veces está atravesada por gente que necesita instalar ahí su consigna. Entonces, definitivamente la ciudadanía ya vulnerable, ya golpeada, encuentra a través de los bloqueos y del escenario político que se empieza a cernir en el país, se encuentra muy preocupada, ¿no? Muy vulnerable. El riesgo de la ciudadanía creo que solo aumenta con estos bloqueos y eso, por supuesto, es lo que no hay que hacer en un escenario de pandemia. Lo que se tendría que tratar de hacer es que la situación de riesgo, la sensación de riesgo de la ciudadanía vaya más bien en algún momento equilibrándose y devolviéndonos a la normalidad para poder resolver nuestros problemas. Creo que esa es la visión que tengo. En términos de quién gana, pues yo espero, aunque soy un poco pesimista, estos tiempos no están para optimismos ciegos, creo. Creo que quienes ganan son los violentos. Hay gente que destina su tiempo, que destina sus esfuerzos, sus recursos discursivos, materiales, políticos, a generar conflicto y a generar violencia. Y creo que lastimosamente eso es lo que se le está planteando a la ciudadanía en este momento, precisamente aprovechando este escenario de incertidumbre. Creo que se está tratando de instalar más riesgo, más preocupación, más miedo para que la violencia tenga un espacio en el cual instalarse. Sin duda, creo que hay móviles
por detrás, que creo que podemos ir desmenuzando hacia adelante, pero creo que esta generalidad de alguna manera permite entender cómo estoy viendo ahora la balanza, digamos, de ganancia y pérdida respecto a conflictos que quiero añadir que sobre todo son inciertos. Es bien difícil ahorita hacer un mapa de conflictos y poderte yo decir, este actor es así, este actor es este y están luchando específicamente por esto. Por lo tanto, si esto se soluciona, todo se va a desbloquear. Creo que no es así, creo que está mucho más complejo y creo que hay varios actores al medio, producto precisamente de lo que ha pasado en octubre y noviembre, que ha sido un quiebre absoluto a gran parte del sistema de partidos que estaba encabezado por el MAS contenía una gran parte de los movimientos sociales desenvueltos en el país, y creo que eso ha arrastrado la caída del gobierno de Evo Morales, ha arrastrado las propias rupturas, que son muchas y son muy complejas dentro del MAS y dentro de los movimientos sociales, además de aquellos movimientos sociales que también no están junto al MAS, ¿no? La reparición del MAS, es decir, hay muchos actores que hay que ir viéndolos con cuidado para ir tratando de establecer un escenario que pueda precisamente mantenernos lejos de la incertidumbre y del miedo, que creo que es lo que se está pretendiendo instalar en este momento. Gracias, Vero. Iván, ¿qué opinas? Sí, Marcelo, gracias. Buenos días. A ver, yo lo que veo en este momento es, entrando al punto de tu pregunta, ¿quién pierde más? Definitivamente las familias de todas las personas que en este momento no tienen salud, no tienen educación, no tienen justicia, no tienen derechos humanos. Yo creo que el escenario en el que estamos viviendo, coincido con Verónica, de profunda polarización y de discurso de las personas más violentas dentro de cada organización política, nos está llevando a un nivel de enfrentamiento y una crisis que sabemos cuándo comienza y nunca sabemos cuándo termina. Yo creo que la pérdida más grande que debe haber en una sociedad es la vida de una persona, de todas las personas, todas tienen un valor muy importante. Y uno de los derechos fundamentales para poder entender los conflictos y resolverlos es saber la verdad. Cuando la prensa nos dice y las redes sociales nos anuncian que se está saqueando camiones de pollo en las carreteras, y luego el conductor nos dice que no, que en realidad las había vendido a un precio más barato y que se estaban echando a perder y que se las lleven, estamos entrando en una vulneración a ese derecho de conocer la verdad. Y lo más grave, este tema del oxígeno. Ha sido necesario que se emita un decreto supremo para importar el oxígeno medicinal en el país hace pocas semanas. Ha habido una situación de desabastecimiento de oxígeno que existe en este momento a raíz del COVID. En el caso concreto de la ciudad de La Paz, tenemos una planta, la de 3H Industrial en Palcoco, que nos abastece de oxígeno, el oxígeno esencial, y lo que ayer dijo el gobernador Pazzi me parece muy razonable. Los pobladores de Palcoco han desbloqueado, y Ventilla y Palcoco, que son las dos plantas que dan el oxígeno de emergencia a La Paz, están en funcionamiento y está llegando ese oxígeno. Y la otra planta grande, que ese es un contrasentido, que es la de Praxair en Santa Cruz, por denuncias ya oficiales de la Defensora del Pueblo y del Defensor del Pueblo de Cochabamba, no están despachando oxígeno al occidente porque falta una orden del gobierno. Entonces, creo que ese es el gran problema que estamos teniendo, de no es decir toda la verdad de lo que está ocurriendo. Falta una orden del gobierno para que salga el oxígeno de la planta de Praxair. No es solamente el bloqueo, hay una incapacidad de gestión alarmante. Si tú sabías que iba a haber una pandemia en marzo, si sabías que necesitabas oxígeno en todos los lugares del país, tenías que asegurarte que existan plantas suficientes. Es decir, La Paz y el Alto tienen 2 millones de habitantes. No tiene sentido que estemos recibiendo oxígeno de una planta de Santa Cruz. ¿Por qué no hemos construido nuestra propia planta y por qué no tenemos una autosostenibilidad de oxígeno? El oxígeno, a diferencia del gas, se extrae del aire. Lo vuelves líquido, lo purificas y lo puedes empezar a transferir. Las denuncias de Rocío Molina en Cochabamba de que haces un hospital muy lindo, pero no te encargas de licitar, aunque haya los fondos, y concretar esos tanques de oxígeno industriales que tienen que tener cada hospital. Definitivamente falta de gestión en el tema del oxígeno, pero que se quiere vender como asesinato. ¿Sí? La relación de causalidad entre la muerte de una persona y el bloqueo
Yo no la diría con tanta contundencia. Cuando el dueño de 3H Industrial hablaba de por qué hay la crisis de oxígeno en La Paz, nos decía con claridad que muchos de los paceños han decidido prevenir. Ante esta incapacidad estatal, el gran porcentaje de los tanques de oxígeno no está volviendo a su planta para ser recargado. ¿Por qué no está volviendo? Porque las familias tienen un tanque por si acaso. Y ese es el gran llamado que se está haciendo ahora en redes sociales, de que todos los paceños que han guardado oxígeno por si acaso lo puedan entregar al Hospital de la Mujer, porque tenemos niños prematuros que necesitan ese oxígeno. Es decir, tenemos una situación de incertidumbre de la población y de miedo tan grande que probablemente pocas familias, pocas personas entreguen su oxígeno porque no saben cuándo les va a llegar el próximo oxígeno. Y eso puede pasar con la alimentación y con una serie de factores. Cuando me dices quién gana en esto, creo que no gana nadie. No creo que ningún partido político pueda capitalizar en un resultado electoral esta crisis, porque definitivamente la gente ya no estamos en las condiciones de los 80. Ya la capacidad que tenemos de traducir la información, de recibirla, de digerirla, de analizarla y de ver quién ha sido el responsable de esta crisis de oxígeno, por ejemplo, no va a ser tan sencillo como decir son los bloqueadores. Hay problemas de gestión, hay problemas de suministro, hay problemas de construcción, hay muchos problemas múltiples y no se puede decir en derecho penal la respuesta fácil, el señor de Buenos Aires es el responsable de esto. Esta es la situación en la que estamos en este momento, Marcelo. Yo te diría que cuando hay una polarización tan grande en el país, perdemos todos, pero definitivamente me parece que la mecha la ha encendido el Tribunal Electoral y ellos tienen que apagar esa mecha. Yo creo que decirle al país que tenemos elecciones el 3 de mayo, en agosto, el 6 de septiembre y ahora el 18 de octubre, no da seguridad a los sectores movilizados. ¿Qué más necesitarían los sectores movilizados para saber que va a haber elecciones? Yo veo señales buenas del electoral. Han sacado ya sus licitaciones para las papeletas, para todo el material del día de las elecciones. Han sacado ya el calendario electoral. Recuerden que para el 6 de septiembre nunca sacaban el calendario y ahora ya tenemos un calendario con 6 variables, 6 opciones, con transición máxima hasta el 30 de diciembre de este año. Creo que ha habido avances y siento, Marcelo, que el gran ganador, el ganador de toda la situación que estamos viviendo, definitivamente, seguro que tú me vas a aclarar en esto, tú tienes mejor análisis político que yo, pero me parece que Carlos Mesa es el que está ganando acá, porque ni Camacho ni el MAS, que son los polos, van a ser vistos como los racionales, y creo que el silencio de Carlos Mesa en parte, y el medio puede ser el que salga ganando de esta crisis. Eso, Marcelo, en primer Sí, a ver, creo que coincidimos en todo caso, los tres ahora, con el asunto de que perdemos todos los bolivianos, ¿no? Y ahí no incluye todavía la clase política. Estamos perdiendo hasta ahora todos los bolivianos. Y claro, tiene esto mucho sentido con lo que acabamos de comentar también y lo que Iván acaba de sumar respecto a la información, ¿no? Esto creo que es súper importante y es vital, ¿no? El desajuste ya gubernamental que hay sobre el asunto de la administración de la pandemia, pero además el desajuste burocrático que hay y que existe sobre ya cuestiones que deberían ser casi cotidianas, ¿no? Casi cotidianas en lo que significa administrar dentro del Estado. Ya no estoy hablando de emergencias, sino cuestiones ya cotidianas, ¿no? Es decir, meros trámites, ¿no? Ahí se cruza esta suerte de ejercicio medio, para mi gusto, un ejercicio innecesario, de bloqueo, casi de berrinche entre el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Es decir, el ejecutivo que no deja que el legislativo entregue una carta, ahí en la ventanilla única, el ejecutivo que se inventa una historia para decir que no ha podido transmitir el mensaje de la senadora Eva Copa por televisión pública, el legislativo que igual que no pasa el mensaje de la señora Áñez el 6 de agosto. Entonces ahí hay una suerte de unos berrinches que son para mi gusto innecesarios en la medida en la que eso siembra más
elementos a lo que Verónica dice del tema de la incertidumbre, ¿no? Es decir, la zozobra y la incertidumbre que tenemos. Y ustedes recuerdan además con este tema de la información que hay una empresa, ¿no? Hay una empresa cochabambina que se llama Sigma, que había comentado ya hace unas semanas atrás la posibilidad de poder importar el medicamento la medicina que ha producido Rusia y que está sirviendo para el tratamiento para el coronavirus, ¿no? Y que al parecer tiene, digamos, un nivel de confiabilidad importante. Es una buena noticia porque es una empresa privada que se está dedicando un poco a la importación y luego, por tanto, al suministro en el país de esta medicina, que obviamente creo que todos estamos un poco expectantes sobre el tema. Pero ¿cuál es el asunto de fondo de esto? El asunto de fondo es que justamente el 5 de agosto, un día antes de la fiesta nacional, sale una noticia en Los Tiempos en el que dice que la empresa Sigma está esperando ya 12 días el permiso del gobierno para importar el Avifavir desde Rusia. 12 días, considerando que incluso tenemos un decreto supremo que habla de que la importación de medicamentos, de medicinas, no debería tardar más de 48 horas en su validación y en su aprobación. ¿Qué está ocurriendo? O sea, ¿quién es el responsable de que se esté postergando la posibilidad de que una empresa traiga medicinas para atender una pandemia que estamos viviéndola, la estamos sufriendo absolutamente todos, ¿no? Yo no creo que ahí entre el discurso de los 14 años son los culpables de que la empresa Sigma no pueda importar medicinas importantes desde Rusia, ¿no? Es decir, yo no lo entiendo, no lo puedo comprender, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, tampoco puedo comprender un poco esta lógica que se empezó a instalar de desgaste entre las fuerzas políticas, ¿no? Hay un desgaste que es tremendo entre unas y otras, ¿no? Es decir, yo hablo para mí mismo y yo acuso al que está al frente, pero no digo absolutamente nada de aquello que probablemente estoy haciendo mal dentro en el círculo en el que estoy, ¿no? No digo absolutamente nada y es casi prohibido decirlo, ¿no? Ahí yo creo que el MAS y el actual gobierno se están equivocando, ¿no? Se están equivocando y por eso, como decía Iván hace rato, quien está un poco cosechando esto de esas equivocaciones, como siempre lo ha hecho además, es Carlos Mesa, ¿no? Es decir, porque él lo que hace desde su posición es plantearnos que la discusión política hoy día es una discusión de valores y de principios, ¿no? Cuando la política no es necesariamente eso y eso no va a resolver en concreto las cosas que tenemos hoy día. La última decisión de la señora Áñez de incluirlo al señor Branko Marinkovic en el gabinete de ministros, creo que lo que hace es prácticamente vaciar el centro político, ¿no? Es decir, lo vacía el centro político y ahora sí tenemos, digamos, posturas en ambos extremos, en la izquierda y en la derecha, pero además con el añadido de que la consigna es, Carlos Mesa, nunca vas a poder ganar en Santa Cruz, nunca más vas a poder ganar en Santa Cruz, primero, ¿no? Porque ahí tienes una fuerza, un oxígeno, digamos, importante para la fórmula de Juntos, ¿no? Y de rebote, lo que tienes es un achicamiento más pronunciado, más profundo del señor Camacho, ¿no? Porque obviamente, digamos, Branko Marinkovic es un factor de poder en Santa Cruz. No es un factor de poder en La Paz, en el occidente, no lo es, pero sí es en Santa Cruz, ¿no? Entonces, claro, en ese ejercicio del desgaste que hay y que tienen hoy día la clase política, claro, todos los bolivianos perdemos. La clase política no está ganando, de hecho. Ahora mismo yo creo que hay una suerte de un empate catastrófico en la clase política. Y que eso nos está arrastrando a nosotros también, ¿no? Porque el efecto de eso, del arrastre, es significativo, ¿no? Sin duda es significativo y es muy importante. Ahora quiero plantearles la siguiente pregunta que tiene que ver con ya el nivel organizacional, es decir, el nivel de las organizaciones sociales que aparentemente pertenecen al MAS o que forman parte del Bloque Nacional Popular, ¿sí?
A ver, desligándonos un poco de lo que está ocurriendo en el Ejecutivo hoy día y de lo que está ocurriendo en el órgano electoral. Todo lo que está pasando en la última semana, a mi juicio, tiene que ver ahora con una especie de apertura a la competencia interna, a la competencia entre las organizaciones sociales para ver quién va a ser el próximo líder. Por eso a mí me resulta ya bastante claro y bastante extraño también al mismo tiempo la aparición de Felipe Quispe, ¿no? Tenemos hoy día más bien unos nodos de conflictos en distintas regiones, en distintos departamentos y liderazgos además que específicos en cada organización social. No hay un solo liderazgo, no hay una sola organización ahí unificada, ¿no? Es decir, por eso creo que lo que ha abierto en realidad la decisión, el anuncio de, primero desde el MAS, de decir, de anunciar que es un golpe a la democracia el hecho de haber modificado la fecha al 18 de octubre, creo que de fondo está empujando dos cosas. Abrir la competencia interna para ver quién va a ser el nuevo líder de las organizaciones sociales, ¿sí? Y segundo, en el fondo no se trata de la fecha. En el fondo se trata de sacar a Yanine Áñez del poder. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque yo lo planteo así como una suerte de hipótesis ahorita, el hecho de que así está transcurriendo las cosas. Y si está transcurriendo de esa manera, luego, por tanto, no hay forma de que el diálogo pueda distender o desmovilizar el conflicto, según como lo estoy viendo yo, ¿no? Vero. Gracias, Marce. Quiero hacer un pequeño apunte respecto a la anterior pregunta y ahorita voy a ir a la que has señalado. Me parece importante y nos escuchaba a nosotros dialogar, establecer que en esta pregunta que tú habías hecho de quién gana, quién pierde, lo hemos planteado desde dimensiones distintas. Creo que de alguna manera yo sentí que la apelación era a la dimensión social. Iván ya fue a una dimensión social y política y tú te fuiste directamente a una lectura más desde la política. Entonces, me parece importante señalar efectivamente hay dos dimensiones que están ganando y perdiendo de distinta manera. La dimensión social, que creo que está siendo utilizada nuevamente, pero más crudamente por la situación como carne de cañón, de unos intereses en una dimensión política que dista mucho de esta dimensión social. Y con esto quiero relevar lo que creo que está ocurriendo desde octubre y desde noviembre, que es una renovada crisis de representación política. Creo que en general la sociedad ahorita está preocupada por su casa, por su familia, por conseguir oxígeno, por conseguir medicamentos, alimentos, y está tremendamente molesta y poco representada y poco empática con la clase política, con razón creo yo, porque la clase política se está dedicando a sus propias agendas que distan mucho de lo que está pensando ahorita la sociedad. Entonces, me parece importante dejar ahí sentado que en la dimensión social, quienes ganan y quienes pierden, va a estar la carne de cañón de la sociedad, de acuerdo y en sintonía al juego político que está planteando una clase política que está jugando al quién gana y quién pierde, sobre todo con una visión electoralista. Eso. La pregunta que habías planteado tiene que ver con cómo sería la configuración ahorita de los movimientos sociales, ¿no? Ahí hay un tema que creo que se está resolviendo. Coincido contigo en tu hipótesis de que hay una gran complejidad dentro de la dinámica de entendimiento y de proyección de futuro y de proyecto político de los movimientos sociales y las organizaciones sindicales, que la última década han estado agrupados dentro del MAS. Por eso es que se acude tanto muchas veces a este simplismo de decir, la COP sale a dar la cara, lee su documento, dice, estas son mis demandas, vamos a salir de tal fecha a tal fecha, vamos a salir todos los departamentos y demás, e inmediatamente el titular que tienes es sectores afines del MAS sale. Entonces, creo que esta correlación, que lo que hace, a mi criterio, es simplificar la realidad, ha hecho que todos los sectores sociales, organizaciones sindicales, movimientos sociales, han estado asociados tanto tiempo, tantas décadas dentro del movimiento al socialismo, que directamente hay una asociación directa. Pero coincido contigo que
tratando con fines analíticos, sacando al MAS como organización política, entre comillas, porque también sabemos que en rigor no lo ha sido. Si dejas ahí a los movimientos sociales y las organizaciones sindicales durante los últimos meses, estoy segura de que ha habido un recambio importante en términos generacionales, en términos dirigenciales. No es intrépido pensar que muchos dirigentes han estado también bastante felices el momento en que Evo Morales ha dejado el país, porque obviamente habrán sentido también la verticalidad de algunas decisiones y habrán tenido otras visiones del proyecto político que implica su organización sindical o su movimiento social, y para ellos habrá sido un alivio también ver que el líder del movimiento al socialismo salía del país, porque también habrán sentido una liberación. No es desquiciado pensar esto, porque esa es un poco la complejidad y la movilidad que ocurre políticamente dentro de estas organizaciones que históricamente han compuesto la corporatividad del país, ¿no? Que es bastante dominante y que en general es quien históricamente ha podido hacer fuerza para acceder al poder, y la última década se ha aglutinado en torno a un instrumento que es el MAS, pero que obviamente tiene sus complejidades. Entonces yo creo que después de octubre y noviembre efectivamente ha habido una sensación de orfandad, porque todo esto que les aglutinaba, que era Evo Morales y el MAS, digamos de alguna manera, pero sobre todo Evo Morales, una vez que desaparece, creo que hay algunas reflexión, quiero creer más bien, que estos movimientos reflexionan de manera distinta, algunos más radicales, otros con tintes más democráticos, otros con tintes más sindicales y sectoriales, y por supuesto estoy segura de que todo paso hacia una elección, sea de tipo general y mucho más subnacional hacia adelante, va a implicar también que se generen movimientos políticos dentro de estas organizaciones sindicales y sociales, precisamente en busca de liderazgo y de imponer la visión de sindicato, de movimiento social, de departamento, de país que tienen estos líderes emergentes que ciertamente han tenido una década para empoderarse y que creo que tienen una mirada política hacia el país de entender que son actores en este momento y que ese es un derecho que han ganado y que por lo tanto no pueden resignar. Y en esa complejidad creo que hay que entender que hay varias vertientes, creo yo, desde las más autoritarias, radicales y violentas, hasta las que también son democráticas, inclusivas y que más bien probablemente estén tratando de mantener lo que el MAS en algún momento proyectó y que aún no tanto al país, que tiene que ver con democracia intercultural, Estado plurinacional y demás. Entonces, efectivamente, creo que hay una pelea de liderazgos. Y efectivamente creo que una de las mayores muestras, y Iván decía hace rato que esto se soluciona solucionando el tema electoral. Yo creo, por lo que leo, lo mismo, porque la COP te dice, nuestro tema, nuestra agenda es la fecha de elecciones. De acuerdo, entendemos ahorita que la COP es la principal entidad movilizada, pero si escudriñas un poco más y te vas al Departamento de La Paz y te vas a Chacachi, estás viendo que el Malcu efectivamente está emergiendo nuevamente como un líder, es un líder histórico, con toda la capacidad de volver a pararse hoy al frente y decir, como él hace las cosas con mucha radicalidad, decir, lo vamos a hacer de esta manera. Y yo le escuchaba en una entrevista ayer al Malcu y él decía, es el tema de las elecciones, de que no nos quieren llevar elecciones, no habla tanto de la fecha, más bien habla de que no hay de que siente que no hay esta voluntad, y le añade el tema de la educación. Obviamente este elemento no existía cuando inicia la protesta de la COP. Entonces, claro, yo entiendo que es muy difícil para quienes nos conectan, que son los medios de comunicación, o quienes nos conectan responsablemente más bien, que son los medios de comunicación, difícil entender, porque también lo es desde el análisis político, esta nueva reconfiguración de líderes para saber qué es lo que están pidiendo en Yapacaní y Samaipata, donde están empezando a haber problemas, qué es lo que están pidiendo en el oriente, por qué en algunos lugares como en Chuquisaca la COR departamental decide no participar, por qué los maestros que probablemente debieran con mucha mayor razón estar en emergencia deciden no ser parte de estas movilizaciones, por qué en La Paz se radicaliza tanto que se vuelve nuevamente el centro de conflicto y de amenazas, qué está pasando en Beni, en Pando, es decir, son mapas muy complejos del país
que creo que la última década nos hemos acostumbrado a que, no sé si nos hemos acostumbrado, pero se había montado una maquinaria entre mediática y política suficiente como para dar a entender esta complejidad simultáneamente. Y yo recuerdo que uno veía Patria Nueva y podía escuchar distintos actores, dirigentes y demás. Probablemente a conveniencia política, no lo dudo, pero creo que esta complejidad estaba mucho más reflejada. El día de hoy, con gran parte de la clase trabajadora con sueldo, la clase media y la clase alta confinadas en nuestras casas, totalmente absortos de la calle y la realidad, estamos realmente sujetos a una dificultad tremenda de entender cómo se está configurando esto, que estoy segura que está cambiando porque no es estático. El país definitivamente no es el país que había en octubre del año pasado. Todo lo que ha atravesado en octubre y noviembre ha atravesado las fibras más profundas de toda la política, de toda la sociedad boliviana, y eso incluye, por supuesto, a las organizaciones y los movimientos. Lastimosamente, las condiciones de hoy nos permiten verlo con poca claridad, ya sea para el análisis político, ya sea para la información que transmiten los medios de comunicación, y creo que la ciudadanía lastimosamente estamos consumiendo elementos muy simplistas de esta realidad y que habría que tratar de desgranar. Por supuesto, es un trabajo muy complejo, el tiempo nos juega en contra, pero creo que hay que ver cómo se hacen los esfuerzos por tratar de ver, visibilizar y entender cómo se están reconfigurando estos poderes antes de que nos gane el desorden, de no entender realmente de dónde viene la violencia, de dónde vienen las aspiraciones a que haya conflicto y demás, ni tampoco caer en la caricaturización de que esto con una llamada de Evo Morales se cambia de un día para el otro y ya está, porque yo creo que esa idea es una idea errónea. Efectivamente, Evo Morales insiste todos los días, no importa que uno lo silencie en Twitter, Evo va a estar, pero hasta en la sopa, acá, a pesar de estar lejos. Y hay esta idea que dice que si Evo al día siguiente dijera que basta los bloqueos, de repente estaríamos en un país muy tranquilo y todos respetando la cuarentena. Yo creo que no es así. Creo que sí hay una parte muy fiel a Evo que podría hacerlo, pero no sería la totalidad. Creo que se han desatado muchas corrientes políticas que probablemente se sentían apabulladas en tiempos del MAS o que probablemente han renovado sus reivindicaciones, sus molestias y sus desagrados con cómo se está manejando el Estado y en general cómo está siendo representada por el sistema político. Dale, Iván, solamente un dato más. Creo que el señor Guarachi fue reelecto hace poco, ¿no? Es decir, otra vez como dirigente de la COP. O sea, meto, digamos, este tema también para decir otra vez el asunto de hay un nivel de competencia en los liderazgos de las organizaciones sociales también. O sea, aparte de tener, digamos, un escenario de campaña electoral, creo que tenemos esto, ¿no? ¿Qué opinas, Iván? Sí, Marcelo, creo que le han prorrogado el mandato. Creo que estamos todos entre transitorios, prorrogadas, incluyendo los de la COP. En todo caso, el tema de fondo, como lo estamos viendo, es que estos niveles de conflictividad en el mundo tienen historias muy tristes, historias muy críticas. Este tema de subestimar a los movimientos sociales o pensar que Evo Morales con una llamada los activa o los desactiva, creo que es un mito, definitivamente. La conflictividad en el país, en Bolivia, tiende a tener un peligroso sesgo racial y eso sí es complicado. Si tú ves en el mundo los ataques a los derechos humanos de grupos minoritarios, después de la Segunda Guerra Mundial tienes a más de 10 millones de personas que han muerto por estos conflictos. En los casos más críticos, en Uganda han matado a 750,000 personas, en Irak a 100,000 kurdos, los 800,000 tutsis en Ruanda que han ameritado que tengas estas cortes penales internacionales, muestran que este no es un tema menor. Cuando se desata el conflicto étnico, el conflicto racial, se vuelve el tema inmanejable. Creo que ese es el escenario que deberíamos empezar a comprender. Yo no sé si aquí en este momento hay un conflicto entre pobres y ricos o hay un conflicto solamente entre clases sociales. Yo veo que en este momento, y lo destaco porque siempre me gusta hablar del trabajo serio que hace el Rogelio Maita y muchos abogados de las clínicas de derechos humanos. Este informe que han hecho los de la Clínica de Derechos Humanos de Harvard, que titula Nos dispararon como animales, es pues una descripción de que en noviembre este gobierno no ha actuado probablemente con el estándar más alto de protección de los derechos humanos. Y ahí hay una herida, porque cuando se acaba y se encata
no canalizan en un juicio y no canalizan en los cauces institucionales que tiene un país, la gente se pregunta qué es lo que va a pasar ahora. O sea, los elementos de la crisis de octubre no son importantes, el hecho de que haya habido disparos y que haya habido muertes civiles, pero el más cruel es que no haya una respuesta de la justicia. Yo siempre insisto en ese tema de tratar de recuperar los elementos institucionales para entender estos conflictos. Y ese es el punto que estás destacando. Yo no creo que ya el pedido en una crisis sea el que inicia la crisis. Recuerdan ustedes que en el tema de los 21 días de Santa Cruz era primero segunda vuelta, luego era que vayamos a una nueva elección, y luego era sacarlo Evo Morales, y hasta que no se fue Evo Morales y no salió el avión, no terminó de acabar la crisis. Entonces, en este momento ha habido un pedido que parece bien razonable. No queremos el 18 de octubre, queremos el 6 de septiembre. Ya va variando, ahora vamos a fijar una fecha blindada. Y esto va a seguir escalando, y ustedes han visto lo crítico que es un muerto en Bolivia. Si algo ocurre en el país es la sensibilidad del boliviano en los conflictos sociales ante la muerte y el uso arbitrario del poder. Esto genera una situación muy compleja porque no estamos en momentos de normalidad. Después de la crisis de octubre y noviembre, de la pandemia en la que estamos viviendo, ¿cómo le vamos a explicar a esos movimientos sociales a los que te refieres, Marcelo, que tienen liderazgos completamente independientes y autónomos, que no le hacen caso a la llamada de Buenos Aires? Eso pueden olvidarse, que el oxígeno que está pasando para La Paz y Cochabamba no va a ser para ellos, porque hay una realidad también clara: el miedo al coronavirus y la posibilidad de no tener médicos o no tener alimentos es para las ciudades, pero también es para el área rural. Y en este enfrentamiento creo que estamos pasando de un nivel de magnitud que era controlable a un nivel que ya no encuentro con posibilidades racionales si no tenemos una solución desde el diálogo político en lo inmediato. Creo que el Tribunal Electoral, al decidir hacer elecciones el 18 de octubre sin diálogo interinstitucional, sin consenso, sin análisis legal y constitucional, ha generado un escenario muy complicado. Parece, y es lo que están planteando muchos analistas, que la apuesta era negociar con la personería jurídica del MAS. Decirle al MAS: yo no te cancelo la personería jurídica, pero tú aceptas el 18 de octubre. No funcionó. Como saben, y este es otro elemento del cerco mediático que tenemos, el Tribunal Electoral esta semana, el día martes, ha emitido una resolución en la que ha aceptado el argumento que hemos debatido varias veces en el programa, Marcelo, de constitucionalidad. El Tribunal Supremo Electoral, por 6 votos a 1, solo Rosario Baptista, la persona que asesora a nuestro amigo Jerko Illich, es la única que se ha negado a que el tema vaya al Tribunal Constitucional. Los otros 6 vocales del tribunal han decidido que no van a tratar el tema de la cancelación de la personalidad jurídica del MAS, sino hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Eso ya está en Sucre, ya está en el Tribunal Constitucional, ya no es una decisión de Salvador Romero. Entonces, la moneda de cambio que parecía que tenían en un análisis inicial no está sobre la mesa. Ya el tema de la personalidad jurídica del MAS está en el Tribunal Constitucional, y lo más seguro es que ese artículo, que creo que hay consenso en el país que es inconstitucional e injusto, va a quedar expulsado del ordenamiento jurídico boliviano. Creo que ese elemento es importante. Un segundo elemento que creo que voy a incorporar en la charla es este tema de las acciones populares que ha habido. Si bien se resaltó mucho la acción popular de Pedro Gareca, que suspendió el calendario electoral 10 días, hay otra acción popular que se ha presentado por parte del ingeniero Villegas y de Eduardo León, que ha sido rechazada en su totalidad. También esta semana ya se ha decidido que ese tema no se puede ver por la vía de la acción popular. Y ahora nos quedan los casos de Sucre, el caso de Ortiz, el caso de Luis Fernando Camacho, el caso de Carmen Eva González, que plantean ese debate entre salud y derecho a votar. El Tribunal Constitucional tiene que decir la palabra en esto, Marcelo. Yo creo que el único incentivo que tendrían los movimientos sociales es una decisión de la justicia, una decisión institucional. Yo le comentaba a Verónica al inicio del programa, ¿qué más ley necesitarías? O sea, ¿cómo tendría que ser clara la ley para garantizar elecciones el 18 de octubre si hay 2 leyes que no se han cumplido por parte del órgano electoral? Creo que el único elemento que podría dar un poco de oxígeno a este debate es que el Tribunal Constitucional ya raye la cancha de que la transición y la prórroga que inició el 22 de enero
tiene que terminar algún día. Ese es el único camino que yo veo en lo institucional, porque el movimiento social quiere elecciones el 18 de octubre, pero quiere que estén blindadas. Y no creo que le sirvan en este momento la garantía de la Iglesia, Naciones Unidas, Unión Europea y otras instancias. No creo que le sirva una ley. Lo único que nos está quedando como algún pequeño atisbo de luz a este conflicto es el Tribunal Constitucional, que de una vez defina que su sentencia de 1/2020 es válida, es vigente, que el gobierno no puede ser transitorio indefinidamente y nos diga exactamente a los bolivianos que el derecho político y el derecho de salud son perfectamente compatibles y tienen que vivir conjuntamente, tienen que convivir, tienen que tolerarse, que el MAS y todos los movimientos cívicos tienen que tolerarse. Veo que hay un tema de los movimientos sociales, de los movimientos cívicos de intolerancia profunda. Ellos ya han anunciado expresamente que no van a permitir elecciones, por más que haya la sentencia, por más que haya la ley, por más que el Tribunal Electoral lo diga, porque han decidido que las elecciones no se pueden hacer en condiciones de salud para los bolivianos y por lo tanto ellos no aceptan las elecciones. Ese es el nivel de conflictividad que estamos teniendo. Comités cívicos, movimientos sociales, bloqueo, institucionalidad debilitada y no se ve en este horizonte una posibilidad real de que la palabra empeñada pueda servir. Y eso, tú sabes, Marcelo, en política es vital. O sea, si en política no puedes creer en la palabra de tu rival de turno, estamos perdidos, porque no se hace pues política con base en contratos notariados, se hace dándote la mano, se hace dando y llegando a acuerdos. Y siento que esta generación ya está realmente jubilada. La generación política que hemos tenido hasta este momento no ha tenido la capacidad, ni en los 14 años ni en la transición, de volver a sentarnos en la mesa. Es su última elección. Hay que estar, creo, contentos de eso y creo que las subnacionales que vienen tienen que mostrar una nueva clase política. Ya esta clase política se ha aplazado. Ojalá que no termine este conflicto con muchos muertos. Vamos a terminar de cerrarlo, pero es una clase política que no lee la realidad. No hay en este momento que seguir creyendo ese mito de que Evo Morales decide por las organizaciones sociales desde Buenos Aires. Creo que hay otros niveles y otros conflictos que están en este momento en juego y que están mostrando una realidad diferente para el país. Eso de mi parte, estimado Marcelo. Sí, quiero retomar un punto también que me parece que hace rato, creo que Pedro lo puso también, al tema ya social respecto a la cuestión de la pandemia sanitaria, se le ha sumado al tema de la educación. Nos gusta o no nos guste, eso también ha detonado movilización, ¿no? Y ha detonado además un descontento extendido, yo creo ya a nivel ya nacional, ¿no? No creo, igual que ustedes, que haya una suerte de homogeneización o una centralidad, si quieren, del conflicto alrededor de Evo Morales y que con un tuit de él se vaya a desmovilizar absolutamente todo, ¿no? No creo, porque por eso, como decía, lo que sí veo son conflictos bastante autónomos, perdón, y con liderazgos además varios, ¿no? No hay un solo liderazgo, por eso decía, se ha abierto, hay una brecha también en el campo de las organizaciones sociales de competencia interna por el liderazgo mismo del bloque popular, ¿no? Que es sano, pero lastimosamente creo en términos estratégicos no es el momento, en este no es el momento porque estamos viendo que hay una suerte de avalancha mediática por eso sobre este tema y cuyo enmarque principal es criminalizar, pero ya no solamente criminalizar el MAS, sino criminalizar todas las protestas que existen. Todas las protestas están siendo criminalizadas, ¿no? Y eso sinceramente es bastante peligroso porque luego al punto que quizá nos va a llevar esto es, primero, por un lado, a lo que está un poco preparando este gobierno, que me parece que es un poco el escenario en el que las clases medias recluidas, digamos, en sus casas, están reclamando todo el tiempo que se imponga el orden, ¿no? Que se imponga el orden y que luego, por tanto, que el gobierno salga a reprimir, ¿no? Y esa lógica de salir a reprimir tiene que ver con ya, digamos, la excusa perfecta para ellos, para el gobierno, para imponerse,
Y luego para sintonizar, creo, con una cierta agenda que creo que ya es más regional, ¿no? Una agenda regional aliada a los comités cívicos del Oriente que tiene que ver con postergar las elecciones, ¿no? Es decir, incluso patear el tablero del calendario electoral, ¿sí? Ahora, si quieren, podemos hablar un poco más un poco, en los minutos que nos quedan sobre el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? A ver, yo creo que hasta ahora no lo ha hecho tan mal el órgano electoral en su accionar, ¿no? Es decir, ha intentado por un lado, ser lo más escrupuloso con el apego a la ley, y segundo, ha intentado, creo yo, en otra distinta velocidad, ya en otro momento, en tomar la iniciativa. Pero, como dice Iván, no apegándose estrictamente a la ley. O sea, tomas la iniciativa política para decir la fecha de la elección es tal, pero por detrás o de manera acompañada no sumas a esa decisión la idea de acompañar también el tema legal, ¿no? Por eso no se ha consultado a la Asamblea Legislativa, no se ha mandado ningún proyecto de ley. El MAS ahí se enfureció y el MAS dictaminó un poco el tema de la protesta, ¿no? Y todo eso empezó a encenderse y sumándose a la desconfianza absoluta que tenemos ya ciudadanos con instituciones y entre las instituciones, porque a eso le sumamos el hecho de que el gobierno sale a decir que, curiosamente, el pico de la pandemia va a estar también en la fecha de la elección que el órgano electoral ha dictaminado, ¿no? Entonces ahí yo veo dos flancos que están fuertemente atacando al órgano electoral, que es por un lado el MAS y por otro lado el Ejecutivo, pero sobre todo a la cabeza del ministro de Gobierno y el ministro de Defensa. Esos dos señores están atacando furibundamente al órgano electoral y ahí coincido otra vez con lo que decíamos al principio, don Carlos Mesa. Lo veo muy distante y lo veo otra vez fuera del juego porque en el fondo no quiere absolutamente, digamos, tomar una decisión concreta y reclamar por algo específico que quisiera hacer en este país, ¿no? Es bastante dubitativo y bastante vago en sus mensajes siempre, ¿no? Entonces, en ese esquema, en ese marco, lo que le queda hoy día al órgano electoral, al parecer, para desmovilizar parte del conflicto, no digo todo por eso, porque hay una multiplicidad increíble en los conflictos hoy día, para desmovilizar un poco es aparentemente hacer lo que la señora Copa dijo ayer, que es establecer una mesa de diálogo, reafirmar la fecha de la elección y quizá eso sumarle lo que dice Iván de que el Tribunal Constitucional también debería dictaminar algo al respecto, ¿no? Pero de fondo me sigue entrando la pregunta a mí de si los actores políticos van a terminar de aceptar el resultado que vaya a salir de la elección. Y eso nos llevaría otra vez a otro punto muerto, ¿no? Es decir, ¿estarían dispuestos a aceptar el día de la elección de los resultados? Y en todo caso, ¿qué se tendría que hacer, ya sea institucionalmente desde el órgano electoral o ya sea desde los actores políticos? ¿Qué se tendría que hacer para que acepten el resultado de la elección que vaya a ser el 18 de octubre? ¿Qué creen ustedes? Vero. A ver, creo que ahorita lo que hay concretamente en relación al Tribunal Electoral y a la fecha de elecciones es que hay un problema concreto y evidente, que es que aún contamos con una ley que convoca elecciones el 6 de septiembre. Esta ley no ha sido abrogada y contamos simultáneamente con una resolución del órgano electoral en el que convoca elecciones al 18 de octubre. Si esto no es un gran problema jurídico, no sé qué es. O sea, claramente estamos siendo unas elecciones que, a reserva del debate que puede haber de que si el Poder Electoral tiene la capacidad o no de convocar, yo creo que en general tiene la capacidad. Creo que esta constitución de Poder Electoral es algo que no ha sido utilizado antes por las anteriores salas plenas, pero es un criterio propio. Creo que hay una discusión jurídica que es compleja detrás de eso. Pero también creo simultáneamente que no era el momento político para empezar a poner en funcionamiento
esta capacidad que la Constitución le da al órgano electoral, ¿no? Pero bueno, a reserva de ese debate, lo que tenemos concretamente hoy es una ley promulgada por un poder del Estado y una resolución promulgada por otro poder del Estado, señalando dos fechas distintas. Ese es un problema que hay que salvar y hay que ponerle atención porque de ello dependerá en primera instancia la legitimidad de estas elecciones. Entonces, creo que la participación del órgano electoral en este momento como actor político dentro de toda la conflictividad no solamente debería estar destinada en el corto plazo a desinflar los conflictos. De alguna manera creo que sí podría hacerlo, porque se entiende que el primer punto dentro del pliego de por lo menos quienes convocaron al primer momento de las movilizaciones tiene que ver con la fecha de elecciones y creo que eso sí podría ser un efecto inmediato de desinflar algo. Ahí hay también otra realidad muy concreta y poco discutible, y es el tema de que ya no se puede llevar adelante elecciones el 6 de septiembre. Hoy estamos a 8 de agosto. Estaríamos hablando de menos de un mes, no se ha activado el periodo de propaganda, no se ha activado el periodo de campaña, hay muchas actividades que no se han hecho y que no llegarían, los temas de capacitación, sorteo de jurados, etcétera. Es imposible, no hay forma logística en este momento de llegar a realizar elecciones el 6 de septiembre. Por lo tanto, esas son certezas con las que hay que entrar a este escenario. Existiendo resoluciones que son existiendo documentos jurídicos que son contrarios entre sí, existiendo una imposibilidad de llegar a elecciones el 6 de septiembre, es urgente que se generen las mesas de diálogo. Yo soy partidaria de blindar institucionalmente al órgano electoral porque lo he venido diciendo desde hace varios meses y no porque crea que hayan tomado una decisión compleja en este momento y que creo que podría haber sido mejor de otra manera. Creo que hay que quitarle este respaldo ciudadano a la institución como tal. Sobre todo porque es una institución que está ahorita en el centro del equilibrio de las múltiples desconfianzas que existen en el país. Ahorita el Marcelo lo planteaba súper bien. Un órgano desconfía del otro, un poder desconfía del otro, la sociedad desconfía del sistema político, los partidos políticos desconfían entre sí. Lo decía también el imán, ahorita la palabra no existe. De hecho, claro, yo no lo había pensado, lo hablábamos con el imán antes de comenzar el programa. Al momento parece que ni siquiera las leyes ya son cumplibles. Entonces es un escenario muy complejo en el que creo que el órgano electoral hay que mantenerlo blindado porque está al centro de la legitimidad y me parece que va a ser quien tenga que sopesar en este momento y caminar sobre una cuerda de acróbata para poder llevarnos a elecciones. Pero ahí comparto lo que dice el Marce, que es un siguiente problema, suponiendo que resolvemos de buena manera y desinflamos de alguna manera las protestas, manteniendo así un derecho a la protesta racional, legítimo y escuchando algunas demandas, pero también dando la certidumbre a la ciudadanía de que en plena pandemia no se va a sentir amenazada por estas protestas. Y ese segundo momento en el que va a participar el órgano electoral es lo que decía el Marce al final de su intervención, el respeto a los resultados. En esta situación creo que podemos tener absolutamente claro y creo que podemos coincidir los tres y mucha gente más, de que supongamos que sobrevivimos y llegamos a la fecha del 18 de octubre. Supongamos que las cosas salgan bien, van a ser difíciles, es un tránsito complicado y los problemas se van a presentar en cada momento. Supongamos que llegamos a ese momento. Se acaba la jornada electoral. ¿Cómo garantizamos que las fuerzas políticas que están demostrando radicalidad de un lado y del otro vayan a respetar los resultados? Esa es una complejidad que el órgano electoral tiene que prever y resolver en algún momento. Yo creo que está dentro de su panorama. Pero siendo que el órgano electoral está al centro del conflicto y al centro del fuego cruzado, no olvidemos que la presidenta ha dicho en su mensaje esta semana que dejen de hacer el juego infantil de cambiar fechas. Un momentito, quienes empezaron a presionar al órgano electoral fue el Poder Ejecutivo, de manera que tuvieron que poner contra la pared a Salvador Romero y a la institución electoral para que pudieran considerar cambiar la fecha. Entonces, y bueno, y después de que cambia la fecha, ¿quiénes se le ponen al frente? El MAS. No de manera manifiesta, pero por lo menos la COP le dice, usted va a escuchar a los sectores sociales y nos va a explicar por qué ha tomado esa decisión. Entonces, ya no puede tener el órgano electoral tener un fuego más cruzado que ahora, pero además ser, creo yo, uno de los núcleos en torno al cual deben girar las soluciones concretamente electorales, políticas y que finalmente van a permitirnos dar una
una solución social a largo plazo. Creo que eso es lo que puedo señalar respecto al órgano electoral. No es un camino nada fácil y no se acaban los conflictos para esta institución una vez que se resuelva el tema de la fecha electoral. Iván. Sí, Marcelo, definitivamente coincido. Es el árbitro y necesitamos blindar al árbitro de todas las formas posibles. No debiera estar resolviendo este problema. Creo que este es un tema que ya lo había planteado Ortiz, Camacho, Carmeneva. En realidad es un tema entre el MAS y los demás partidos, fijar la fecha de elecciones y el gran debate entre la salud y el derecho político. Yo me temo que viene un periodo crítico para el Tribunal Electoral. De acuerdo a la reanudación del calendario electoral que ha emitido el Tribunal Electoral, ellos han vuelto a ponerlo en vigencia el lunes 3 de agosto. Estamos ahora en medio del calendario electoral. Ese tema de los 45 días que les restaban para concluir el calendario no lo están ya tomando en cuenta. La actividad 64 del calendario, el sufragio, el 18 de octubre, es el último punto unidireccional que se tiene. A partir del 18 de octubre, ellos nos han planteado en el calendario 6 escenarios posibles. El primer escenario termina el 15 de noviembre y es un escenario en el que no hay que repetir votación en mesas, no hay segunda vuelta y tenemos un presidente elegido en la primera vuelta. Ahí la transición sería el 15 de noviembre. Pero a partir de eso, en el segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto escenario, se dan una serie de variables, que tengas que repetir votación en mesas, que tengas segunda vuelta, que tengas que repetir votación en segunda vuelta, hacen que se vaya complejizando el problema. Pero la realidad nos muestra que vamos a tener un nuevo Parlamento máximo hasta el 20 de noviembre de este año. Porque el Parlamento se lo elige en primera vuelta. Ya vamos a saber diputados y senadores en primera vuelta el 20 de noviembre. Y tendríamos la transición en el sexto escenario, que es el más complicado, repitiendo mesas con segunda vuelta, el 30 de diciembre. O sea, estamos hablando de que la transición y el manejo de la crisis del Tribunal Electoral lo va a tener con mando de la policía y las Fuerzas Armadas, probablemente incluso hasta el 30 de diciembre, en un escenario complejo en el que tenga segunda vuelta y repetición de votación en mesas. ¿Por qué podría haber repetición de votación en mesas? Porque, por ejemplo, se consolide la idea de los cívicos de quemar ánforas. Vas a tener que hacer repeticiones de mesa en los lugares donde haya conflictos. Es decir, tenemos un escenario que a partir del 18 de octubre hasta diciembre, durante 2 meses, lo tiene al Tribunal Electoral como el árbitro y como el dirimidor de todos los conflictos. Por lo tanto, tiene que ser el árbitro imparcial. No tiene que estar ni con el MAS, ni con Juntos, ni con Mesa, ni con Creemos. Esto de blindarlo implicaría que en esta decisión o esta decisión que ha tomado de ser independiente no ha tenido el mejor momento. Ahí coincido con Verónica. Creo que constitucionalmente ellos administran la elección en condiciones de normalidad. No estamos viviendo una condición de normalidad y por eso ha sido necesario emitir 3 leyes que nos han llevado a esta situación actual. Falta el rol que siempre le hemos criticado al Tribunal Electoral, su cara de jueces. Creo que son buenos administradores, lo reitero, ya está la licitación, el que tenga imprenta y quiera imprimir las papeletas, ya está en la página web del órgano electoral, ya está marchando esa etapa de las elecciones, pero este carácter judicial, la posibilidad de hacer justicia electoral, creo que ya tenemos que pensar seriamente en quitársela al Tribunal Electoral. No tienen juristas, no tienen la capacidad de resolver conflictos jurídico-constitucionales y creo que esto ya es momento que lo pasemos al Tribunal Supremo de Justicia o al Tribunal Constitucional como ocurre en el mundo. No hay por qué obligar a los expertos en materia electoral a que hagan el rol de jueces. Creo que eso es algo importante que vayamos pensando. No requiere reforma constitucional, ajustes en la ley orgánica en la 18 y en la 26, sí. Lo veo así, Marcelo, creo que los hemos puesto en un lío complicado. Lo único que pido es que don Salvador Romero, que prometo no volver a criticarlo más, no renuncie. Ojalá que se quede hasta que termine este proceso, ojalá que tengan el valor los 7 de quedarse hasta el final y no sean como el tribunal de Katy Uriona que terminó renunciando al primer problema. Ojalá que ellos se queden y esperemos los bolivianos que nos conduzcan a una buena transición. Sí, o sea, ciertamente se vienen unos meses y se vienen luego de eso una elección subnacional también que no creo que sea sencilla, que va a ser igual bastante compleja. Sin duda el papel del órgano electoral va a ser determinante, ¿no? Yo no me imagino, por ejemplo, una renuncia por esos dos vocales y que eso nos empuje más en el fondo del que estamos en todo caso, porque no se olviden que
Ahora mismo el único órgano que tiene la llave de la solución del conflicto es el órgano electoral. No hay, digamos, los otros órganos del Estado están prorrogados en su mandato y tienen, luego, por tanto, además están compitiendo en la elección. Quien no está y quien está y tiene que administrar este proceso electoral es justamente el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, creo que es importante que ciertamente se blinde al órgano electoral, pero también al mismo tiempo se le haga conocer que hay algunas debilidades y algunas críticas. Yo siempre he sostenido igual. Mi crítica más fuerte contra el órgano electoral es que no establece un nivel de comunicación oportuno y además claro con la sociedad. No establece. Entonces, eso hace dubitar, porque lo que tenemos al frente son guerras de barras bravas. Entonces, si el órgano electoral no me emite a mí un mensaje clarito y concreto sobre lo que está ocurriendo, luego, por tanto, lo que voy a hacer caso es al tuit de mi líder de mi partido político, ¿no? El que sea, el que sea. Entonces, eso nos está arrastrando a esta falsa dicotomía, creo yo, de que las elecciones deben postergarse por un tema de salud. O sea, si se van a postergar, ¿cuándo va a venir la vacuna y cuándo vamos a estar vacunados absolutamente todos y cuándo vamos a salir de la pandemia? El 2025. O sea, no entra dentro de los cálculos de la solución, además de los problemas profundos que tiene este país. Hay que solucionarlos, creo, de manera urgente, ¿no? Bueno, ya quizá algunas ideas para el cierre, porque tenemos algunos minutitos. Vero, ¿te animas a cerrar con algunas ideitas? Sí, bueno, nada, yo creo que es un momento muy complicado. Creo que como sociedad tenemos que tratar de escapar un poco de un manejo bien macabro que se está haciendo. Las amigas de Muy Guaso han instalado un término que creo que refleja bastante bien algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado estos días como opinión pública, que es la necropolítica. Creo que es muy macabro el juego de empezar a hablar de vidas puestas en riesgo y demás. No niego con esto de que nuestra situación de riesgo sea alta y que la sensación sea terrible, que todos estemos muy acongojados y muy preocupados por cada noticia que leemos, pero creo que es importante que abonemos a un escenario en el que realmente podamos tratar de no sumar a las bullas que más bien alteran los nervios y tratar de sumar a la ayuda. Lo hemos hecho durante toda la pandemia. Durante toda la pandemia todos hemos cambiado nuestro chip a un chip muy altamente comunitario, en el que hemos estado ayudando al vecino, al de al lado, hemos estado pendiente de la gente de la tienda, prestando dinero, prestando medicamentos, hemos funcionado así. En este momento también tenemos que reaccionar así y tratar de bajar un poco la intensidad, que es muy compleja, de sensación de riesgo que tenemos, y los sectores sociales tienen que entender que, así como el órgano electoral, además, que no es una situación de normalidad. Por lo tanto, las protestas sociales, que son legítimas y que son un derecho, tienen que reinventarse y buscar formas en las cuales no atenten contra la psicología y la materialidad de las sociedades, de las ciudades. Hay bastantes formas creativas, me parece que si tienen que hacer petardazos todos los viernes, lo hagan, porque finalmente esa es una forma de manifestarse, pero que traten de informar, traten de mantenerse cohesionados, traten de controlar sus puntos de bloqueo y demás, y no contribuyan también al desorden en general. Entonces creo que hay una labor que tenemos todos en general de no sumar y sumar y sumar a este ruido que solo nos muestra realidades fragmentadas, nos acongoja, nos complica, nos está acabando la cabeza y solamente nos angustia más para funcionar con el hígado del momento en que las cosas exploten. Creo que hay que hacer esos esfuerzos y hay que asumirlo como ciudadanía, como gente que está presente en redes, como gente que tenemos la posibilidad de acceder a medios y demás. Y bueno, nada, que nos cuidemos y que podamos salir pronto de esta, que estemos todos a la altura y sobre todo el sector político que nos debe bastante, que nos debe bastante. Creo que tenemos un final abierto todavía, ¿no? No hay conclusión específica sobre este problema. Me imagino que la siguiente semana tocaremos este y algún otro tema más que pueda ocurrir en la semana, en la coyuntura, ¿no? Es decir, se vienen semanas muy intensas en todo caso, ¿no? Gracias, Iván. Sí, Marcelo, definitivamente, gracias a Verónica, creo que siempre logramos llegar a algunas conclusiones positivas. Yo quiero ser igual de positivo. Ojalá que el Tribunal Constitucional nos sorprenda con la sentencia en los casos Camacho, Carmeneva y Ortiz. Ojalá que lo haga esta semana. Ya
y la restauración de justicia es increíble en ese tribunal. Yo creo que ya están dejando la prudencia judicial a un tema que va a ser censurable por la sociedad. Su sentencia no nos va a servir si hay muertos o si hay una crisis política más grave. Y definitivamente valora a los miembros del Tribunal Electoral. Todas las crisis se solucionan y todos los problemas se van a solucionar en Bolivia. Bolivia es un país que se reinventa y que logra soluciones. Ojalá que los políticos ya decidan su jubilación pronto y tengamos un nuevo país después de estas elecciones. Creo que ese es el horizonte que todavía tenemos por delante y esperemos que sea con salud para todos los bolivianos. Ojalá que no tengamos que lamentar más fallecimientos innecesarios en nuestro país. Gracias, Verónica, gracias, Marcelo. Gracias a todos, gracias por seguirnos, a quienes nos han visto en esta hora, y los invitamos el siguiente sábado. Muchas gracias. Chao. Adiós.